hablar sobre la estructura del mercado y los niveles de liquidez. En la siguiente gráfica, como pueden observar, estamos ante una tendencia alcista, ¿verdad? Tenemos impulsos y correcciones que están originando que el precio cada vez marque niveles superiores. Entonces, ¿qué se necesita para que se dé una tendencia alcista? Para que se dé una tendencia alcista, debe haber un desequilibrio entre lo que es la oferta y la demanda. En el caso de una tendencia alcista, debemos tener que la demanda, ¿verdad? Debemos ver que la demanda supera a la oferta. Es decir, la cantidad de compradores que están en este momento interviniendo en el mercado es agresiva y supera a la oferta. Eso hace que todas las posiciones de venta que están situadas en los diferentes niveles sean compradas y a medida que esas posiciones son compradas, el precio va escalando nuevos niveles. En esta gráfica podemos observar la tendencia bajista, ¿verdad? Vemos cómo el precio va marcando cada vez niveles inferiores entre los impulsos y las correcciones que va dando. Para que se produzca una tendencia bajista debe existir el mismo principio, que la oferta, en este caso sería la oferta, debe ser muy agresiva y desbordar a la demanda. Entonces, todas las posiciones de compra que están en estos niveles, pues están siendo absorbidas por las ventas, lo que hace que el precio no pueda escalar nuevos niveles. Entonces, cada vez, cada uno de estos niveles donde hay posiciones de compra, entonces son absorbidas por ventas e impulsan el precio hacia la baja, a cada vez a recorrer niveles inferiores. En esta lámina podemos observar que el precio se encuentra dentro de un rango, ya que se encuentra, ¿verdad?, fluctuando dentro de dos niveles. Tenemos un nivel superior que sería el nivel de resistencia y un nivel inferior que sería el nivel de soporte. Cuando el precio se encuentra dentro de un rango, hablamos de que se encuentra en equilibrio. En equilibrio. ¿Por qué hay equilibrio? Porque la oferta y la demanda son iguales. Para que exista una tendencia, como ya explicamos, tiene que haber un desequilibrio. Y aquí en el nivel de resistencia, como pueden observar, el precio no rompe, ya que la demanda no es lo suficiente como para romper estos niveles y ir escalando nuevos niveles de precio. Y en la oferta sucede lo mismo. Tenemos una oferta que no logra romper el nivel de soporte y ir escalando niveles inferiores. Pudiéramos decir que el mercado del S&P 500 y del Nasdaq lo vamos a conseguir entre un 70 y un 80% en fases de consolidación. Es decir, lo vamos a ver dentro de rangos. En esta lámina vamos a hablar sobre el método Wyckoff. Richard Wyckoff explica en el siglo XX cómo se mueven los precios en los mercados financieros en función a la oferta y la demanda. Él analizó el mercado e identificó que el mercado se mueve en cuatro fases. Una fase que la llamó fase de acumulación, una segunda fase que es una fase tendencial hacia una tendencia alcista, la tercera fase es una fase de distribución y la última fase es una tendencia bajista. Para identificar todas estas fases, él se apoyó en las siguientes leyes. En principio, era la ley de la oferta y la demanda. Como podemos observar, en esta área el precio está en un rango, ¿verdad? Una zona de resistencia y una zona de soporte. El precio puede permanecer en este rango un tiempo determinado. Evidentemente, mientras más tiempo el precio permanezca en el rango, el movimiento que se va a producir ante la ruptura de este rango va a ser mucho más tendencial y quizás mucho más largo. No es lo mismo un rango en temporalidades bajas que un rango en una temporalidad alta. Cuando nosotros estamos analizando una gráfica y vemos un rango en una temporalidad alta, aquí se puede estar produciendo un proceso de acumulación, es decir, las manos fuertes del mercado, por llamarlas de una manera, los grandes inversionistas están aquí acumulando para poder después romper estos niveles y buscar niveles superiores. Entonces, la ley de la oferta y la demanda es la que determina, ¿verdad?, la dirección del precio. ¿Por qué? Porque cuando la demanda supera la oferta, como ya hemos explicado, vamos a producir esta tendencia, una tendencia alcista. Entonces, en la ley de causa y efecto, nos habla sobre que la acumulación o la distribución produce movimientos proporcionales. ¿Qué quiere decir eso?
lo que les acaba de explicar, que si el precio permanece por un largo periodo de tiempo, quizás danzando o fluctuando entre estas dos bandas, pues aquí se están produciendo grandes volúmenes de acumulación, que probablemente lo que van a producir es una gran tendencia alcista. Igualmente, en la zona de distribución, si el precio permanece por un periodo de tiempo largo en esta zona, hablamos de temporalidades altas, temporalidades al menos de 1 hora, 4 horas y temporalidades diarias. Esto puede producir pues, un movimiento tendencial con la ruptura de estos rangos que va a ser proporcional a el tiempo que permanece el precio fluctuando entre estas dos bandas de resistencia y de soporte. Y la tercera ley, que es la ley del esfuerzo y del resultado, el Richard Wyckoff identificó que cualquier rompimiento, ¿verdad?, debe ser acompañado para que tenga efecto o tenga un resultado con un nivel de volumen que acompañe el movimiento. Esto quiere decir que si nosotros estamos viendo este rompimiento, ¿verdad?, con esta gran vela, eh, que nos hace ver que tienen una tendencia bastante fuerte lo que se está produciendo, eso debe venir acompañado con el volumen. El nivel de volumen debe estar acorde con el movimiento que estamos viendo de impulsos y correcciones en la tendencia. De la misma manera, ante la tendencia bajista, el rompimiento del rango o de esta zona de distribución, esta vela de rompimiento debe venir acompañada con volumen, un volumen que acompañe el rompimiento. Y de esta forma, el esfuerzo va a producir un resultado favorable. ¿Qué sucede si nosotros vemos un rompimiento con una vela grande, pero nosotros no tenemos un volumen que acompañe este rompimiento? El volumen es inferior. Pues si el volumen es inferior, muy probablemente este movimiento de ruptura es un falso rompimiento, es un rompimiento que no va a producir una tendencia y que en cualquier momento se va a perder fortaleza y va a devolverse. Entonces, básicamente ese es lo que en grosso modo el método Wyckoff nos explica de cuáles son las fases del mercado y las leyes de las cuales Wyckoff se sustentó para basarse en su teoría. Ok, en esta lámina vamos a hablar sobre la estructura del mercado. Y para entender la estructura del mercado nos vamos a basar en la teoría del Smart Money. La teoría del Smart Money toma en cuenta lo que son los movimientos de shock, ¿verdad? Cuando se produce un shock, que sería un cambio de carácter en español, y un BOS, que sería un rompimiento de estructura. En esta gráfica, como pueden observar, el precio va en una tendencia alcista, ¿verdad? Y va generando máximos mayores y mínimos mayores. Esa tendencia alcista llega un momento en que llega a su final y se comienza a producir lo que sería una fase correctiva, donde vamos dejando máximos menores y mínimos menores. Posteriormente, podemos observar la línea tendencial, esta línea tendencial bajista, como es roto, ¿verdad? Es rota, el movimiento de precio sube y va generando nuevamente máximos mayores y mínimos mayores, continuando con la tendencia que va al mercado, que es una tendencia alcista. Entonces, en esta gráfica lo que queremos entender es identificar cómo están las tendencias en el mercado, cuál es la tendencia principal que el mercado está llevando. Se puede observar que es una tendencia alcista y la continuación de la misma. Ok, vamos a comenzar aquí a explicar ya lo que sería un cambio de carácter. Entonces, identificando que vamos a hacer una tendencia alcista, que esto es una fase correctiva, esta tendencia bajista que se está produciendo, para posteriormente continuar con la tendencia alcista, nosotros vamos a ir identificando dónde están los máximos menores y los mínimos menores. Entonces, cada uno de estos máximos menores y estos mínimos menores, ¿verdad? Cada uno de estos impulsos y correcciones, nos van a dejar zonas, que estas zonas, que en este caso serían zonas de resistencia y zonas de soporte, ¿verdad? Para nosotros identificar un cambio de carácter, tenemos primero que ver dónde se produjo el último mínimo menor. El último mínimo menor que fue efectivamente roto
y para continuar con el último impulso final de la tendencia. Fíjese, en este caso, el último mínimo menor que se produjo está en esta zona donde está este círculo verde. Y el último máximo menor que se produjo está en esta zona, donde tenemos la R de la resistencia, ¿verdad? Lo copiamos todo mal, vamos a ponerlo bien, la R aquí de la resistencia. Entonces, este movimiento que me produjo este máximo menor y este mínimo menor, finalmente es roto con el último impulso. Entonces, este mínimo menor es el que yo voy a tomar en cuenta, que ha sido roto con el último impulso, para identificarlo como el mínimo menor y el máximo menor que yo debo de tomar en cuenta para identificar el cambio de carácter. ¿Y cómo se produce? Cuando el precio comienza a subir y alcanza y rompe efectivamente este mínimo menor y este máximo menor que se produjo en este impulso, yo estaría ante lo que llamamos un shock. El shock me va a dejar un máximo mayor y me va a dejar un mínimo mayor. Entonces, este rompimiento debe efectuarse con velas de cuerpo entero. Si nosotros tenemos un rompimiento con una vela que no es una vela de cuerpo entero, sino que con las mechas o con las sombras, como los quieran llamar, no lo podemos validar como un rompimiento de los niveles. Es decir, no se puede validar como un shock. Para que se valide un shock, tiene que haber una vela de cuerpo entero si ustedes están analizando el mercado, evidentemente, a través de las velas japonesas. Estamos hablando de velas japonesas. Ok, entonces fíjense, en esta gráfica ya tenemos identificado el cambio de carácter, como les estaba explicando. Tenemos el máximo menor y el mínimo menor. Ahora, en cuanto al BOS, los BOS los vamos a identificar como los internal BOS, que son los que se producen dentro de los mismos impulsos, ¿verdad? De la tendencia bajista. Cada uno de estos impulsos que me va dejando máximos menores y mínimos menores, me va originando rompimientos. Aquí se originó un rompimiento de estructura, pero como están dentro de el mismo fractal bajista o la misma tendencia bajista, el rango de movimiento bajista, estos son internos. Entonces se denominan rompimientos internos de la estructura. Ahora, el shock, como ya explicamos, que se produjo por el último mínimo menor y máximo menor, superando estos niveles y confirmando un máximo mayor y un mínimo mayor, se inicia nuevamente un movimiento alcista. Estos movimientos, cuando se produce el cambio de estructura, es cuando yo puedo determinar que este movimiento bajista tuvo un inicio, ¿verdad?, del fractal y un final del fractal. Recuerden que un fractal es el conjunto de impulsos y correcciones que tiene una tendencia. Cuando la tendencia comienza es el inicio del fractal y cuando la tendencia termina, porque comienza otro fractal contrario, es decir, alcista, con un shock, con un cambio de estructura, como sucede aquí, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el final, inicio y final. Entonces, ¿cuál es la siguiente regla? Para que se dé un inicio y un final de un fractal, debemos identificar que se dé un cambio de carácter o un shock. Ok, entonces, ya entendimos cómo se da el inicio y el final de un fractal y entendimos cuándo se produce un shock. Ahora, vamos a entrar a explicar los rompimientos de estructura, ¿ok? Habíamos hablado que los rompimientos de estructura se dividen en internos, ¿verdad? Es decir, los rompimientos que se dan dentro de la estructura bajista, de la tendencia bajista o del rango de movimiento bajista. Es decir, en este fractal que inició y terminó aquí, cada uno de estos movimientos que rompen niveles de mínimos menores, cada uno de estos movimientos me están produciendo y internal BOS. ¿Y qué es internal BOS? Rompimientos internos de la estructura. ¿Por qué? Porque están dentro del movimiento del precio, de los impulsos y de las correcciones. ¿Ok? Y BOS. Ahora,
Si nosotros estamos identificando rompimientos externos, o sea, fuera de los impulsos y las correcciones, ¿dónde nos vamos a fijar? Para nosotros poder identificar los movimientos externos, ¿verdad?, de la estructura, tenemos que ver el inicio y el final del fractal. Es decir, cada inicio y cada final de un fractal, ¿verdad?, me va a determinar un rompimiento externo. Entonces, la regla para identificar external boss es identificar los inicios y los finales de los fractales. Y el break of structure, cuando es rompimientos de estructura externa que se dan en temporalidades mayores, como puede ser 1 hora, ¿verdad? 4 horas, un día, nos están dando zonas muy importantes porque ya son cambios tendenciales o continuaciones de tendencias. Ejemplo, en esta estructura, si estuviéramos ahorita hablando de 4 horas, vamos a imaginarnos hipotéticamente que este es un movimiento de una gráfica de 4 horas. Una gráfica de 4 horas, una gráfica de temporalidad eh, alta que me permite poder determinar una continuación de estructura mayor o un cambio de tendencia. En este caso, vamos a suponer que el mercado viene con una tendencia bajista, ¿ok? Vamos a suponer que el mercado viene con una tendencia bajista, que aquí se estaba produciendo, era simplemente un impulso correctivo para seguir generando estos niveles. Si el mercado viene con una tendencia bajista, en este ejemplo, y el inicio del fractal fue aquí y el final del fractal fue aquí, cuando este fractal es roto, ¿verdad? En su parte externa, este inicio y este final del fractal es roto en una estructura con una temporalidad alta, que en este caso sería 4 horas, nosotros estaríamos ante la información de que tenemos un cambio de tendencia estructural. Entonces, los rompimientos externos nos avisan los cambios de tendencias a niveles estructurales, o sea, a nivel macro, y nos ayuda a entender cuándo el mercado se está girando. O sea, si el mercado venía con una tendencia alcista, probablemente al romper un nivel de soporte relevante, ¿verdad? En esa tendencia alcista, vamos a tener un cambio de estructura. Y en este caso, hipotético, si el mercado venía en una tendencia bajista, como les estoy mencionando, y me rompe un nivel de resistencia del último fractal bajista en una temporalidad de 4 horas, que es muy relevante, entonces yo pudiera decir que estoy ante un posible cambio de tendencia de bajista a alcista. Ok, en esta gráfica vamos a explicar lo que es la liquidez interna y la liquidez externa. Fíjense, podemos observar que estamos en una tendencia alcista que me está dejando niveles de resistencia y niveles de soporte. Y cada máximo mayor es un nivel de resistencia y cada mínimo mayor es un nivel de soporte. Aquí tenemos una resistencia, un soporte. Y en cuanto a la tendencia bajista, vamos igualmente originando niveles de resistencia y niveles de soporte. Tenemos niveles de resistencia en los máximos menores y en los mínimos menores vamos también dejando niveles de soportes y en los máximos menores resistencia. Una vez identificada, ¿verdad?, dónde están los niveles de resistencia y de soporte dentro del fractal, fíjense que este es un fractal, como ven aquí, dice comienzo del fractal alcista, final del fractal alcista. Todos los niveles de soporte que este fractal alcista está conformado por cada uno de estos impulsos y correcciones, es donde se van a agrupar las órdenes límite. Hay muchas órdenes límite por ser llenadas en este nivel. Vamos a suponer que yo estoy interesada en participar en el mercado. Como yo quiero ir con la tendencia alcista, yo no voy a comprar en niveles altos, yo me voy a situar, ¿verdad?, en los niveles bajos para comprar. Entonces, ante este impulso y esta corrección, yo voy a situar mi orden límite al nivel, ¿verdad?, de soporte. Cuando el precio retrocede, estas órdenes límite van a ser llenadas y van a ser cruzadas con las órdenes a mercado. Las órdenes a mercado
serían las órdenes agresivas, las llamadas órdenes agresivas, y las órdenes límites son las órdenes pasivas. Las órdenes límites le agregan liquidez o proveen de liquidez al mercado. Por eso es que ellas se sitúan en estos niveles, en los niveles de soporte. Vamos a verla dentro del fractal alcista. Son liquidez interna porque están dentro del fractal alcista. Y la liquidez externa son las que se sitúan en los comienzos y los finales de los fractales. Aquí tenemos liquidez externa en el comienzo del fractal y liquidez externa en el final del fractal. De la misma manera va a suceder con el fractal bajista. Vamos a tener en los niveles de resistencia, en los fractales bajistas, es donde se van a situar la mayoría de las órdenes límite para ser llenadas en los retrocesos, como sucede aquí, ¿verdad? Fíjense, este retroceso, si yo coloco una orden de venta porque quiero participar en el mercado con la tendencia bajista, lo voy a colocar en los niveles de resistencia, en los niveles altos, para continuar con la tendencia bajista, ¿verdad? Para ir con la tendencia bajista. Y igualmente son órdenes límites, son órdenes pasivas que van a ser cruzadas con sus órdenes de mercado y van a generar movimientos que van a ir a favor de la tendencia. Si te gustó el contenido del canal, por favor suscríbete y déjame un like.